A quien nos va a acompañar el día de hoy. El expositor que impartirá la presente sesión es Jorge Leiva Pereira, psicólogo Universidad de Talca, magíster en psicoterapia cognitivo postracionalista Universidad de Santiago de Chile, diplomado a postítulo en trastornos severos de la personalidad, Universidad de Valparaíso, diplomado en sexualidad humana, Centro de Estudios de la Sexualidad Chile, SECH, entrenamiento como terapeuta EMDR de sensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, ACET, docente invitado magíster en salud mental infanto-juvenil Universidad Católica del Maule, cuenta con 12 años de experiencia como psicólogo en servicio público, posee 10 años de experiencia en salud pública en centros de atención secundaria en hospital y centro de salud mental comunitaria, ex-COSAM, y experiencia en la implementación del programa piloto de prevención de suicidio en adolescentes del Servicio de Salud Maule. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Jorge para que inicie la exposición del día de hoy. Acá está. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría ver a tanta gente interesada en este tema, que es un tema súper complejo, ¿no? Así que espero podamos sacarle el mayor provecho posible. Ya le doy las gracias a Juan Ignacio por la presentación. Em, Alguna información sobre lo que él ya dijo, ¿cierto? Que está de más. Sí me gusta siempre partir con un encuadre inicial respecto a cómo va a ser llevada la jornada. ¿Ya? En este caso son 3 puntos específicos. Primero, que el chat va a estar deshabilitado por una cuestión de fluidez, ¿no? Me pasa que cuando hay mucha gente, mucha conversación entre medio, a mí igual me distrae, entonces prefiero que sea más fluido, ¿sí? De esa manera. Habrá un espacio para máximo de 4 preguntas, ya ustedes entenderán que por la cantidad de personas que hay, si nos ponemos a responder todas las preguntas vamos a terminar muy tarde, y es jueves, ¿no? La semana pesa ya. Y que sean atingentes al tema que fueron revisados, ¿ya? Me pasa en muchas ocasiones también, como es un tema complicado y sensible, que algunas personas de muy buena fe, ¿no? Quieren compartir alguna experiencia sobre su propia experiencia, lo que le pasó a una vecina, a un amigo, a un familiar. Yo en realidad les planteo que este no es el espacio, porque este es un espacio de orden académico, ¿sí? Y eso va de la mano con el último punto, que es que yo sé que es un tema complejo y que puede generar algún grado de malestar o algún recuerdo no agradable hacia experiencias tanto personales como de cercanos, ¿ya? Por lo que les pido que aquellas experiencias se puedan manejar dentro de un contexto de atención clínica, si es que es necesario, y que las preguntas se enfoquen en lo visto en la clase, ¿sí? Eso, esas son las reglas del juego, básicamente, ¿no? Así que nada más que agregar, le doy la bienvenida, ¿cierto? Vamos a revisar este tema, que es un tema difícil, un tema controversial, un tema tabú, pero desde el cual necesitamos hablar, ¿sí? Porque si no se habla, se invisibiliza, ¿sí? Si nosotros pensamos más o menos en el panorama actual, ¿cierto? Siempre hay que mirar las estadísticas como lo que son, ¿no? Datos, ¿sí? Que nos sirven para tomar decisiones, ¿ya? Pero son datos que van variando, ¿sí? Porque la conducta humana es variable, ¿cierto? Y es importantísimo tener en cuenta que cuando hablamos de intentos de suicidio, cuando hablamos de suicidio consumado, trabajamos generalmente en tasas, y las tasas generalmente tenemos que mirarlas en un periodo de al menos 10 años para tomar buenas decisiones. Si usted tiene que considerar que si hay una comuna pequeña de 50.000 habitantes que se mate o se suicide una o dos personas al año, ya nos genera un cambio en la tasa. Por lo tanto, necesitamos tener datos amplios, ¿ya? Pero sí es claro que tenemos algunas situaciones que van más o menos estables en el tiempo, que tiene que ver con que la conducta suicida y las muertes debido a ello constituyen una creciente preocupación a nivel mundial. Ya se plantea que aproximadamente 800.000 personas mueren anualmente por esta causa, y por cada muerte por lesiones autoinfligidas se estima que hay 20 intentos de suicidio, ¿sí? Y unas 50 personas con ideación suicida. O sea, tenemos un problema de una magnitud alta, ¿sí? A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años, ¿sí? Este dato incluso hay momentos en que varía, ¿sí? Cuando hablamos de causas externas de muerte, por ejemplo, hay momentos en que el suicidio es la primera,
¿cierto? Y los accidentes y traumatismos en la segunda, ¿sí? Hay momentos en que las muertes por suicidio han superado, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, es un tema complejo, ¿sí? La tasa promedio mundial de suicidio es de 11,4 por 100.000 habitantes, siendo el doble en hombres que en mujeres. Quienes más se suicidan son los hombres y es una estadística que más o menos todos conocemos, ¿no? Y en Chile la tasa promedio es 10,2 y la proporción de hombres en relación a mujeres de 5 es a 1. ¿Sí? Se mantiene más o menos la misma proporción, ¿cierto? Pero estamos bajo la media mundial, ¿ya? Hay momentos, si uno mira las estadísticas de los años, hay momentos en que tenemos un pique, generalmente las estadísticas nos marcan el año 2008 como un año bien complejo en estadísticas a nivel nacional, y eso se va reduciendo paulatinamente, ¿cierto? Con algunos piques específicos dependiendo del año. Y hay múltiples hipótesis para entender ese fenómeno, ¿cierto? A quien le interesen más las estadísticas, está toda esa información disponible, sobre todo para tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Definiciones amplias, ¿no? Tenemos tres que vamos a utilizar, que es la ideación suicida, que tiene que ver con todo este continuo, ¿no? Que va desde la sola idea de tener pensamientos sobre la muerte o sobre morir. Por ejemplo, alguien que te dice me gustaría desaparecer, o deseos de morir. Me gustaría, o ojalá estuviera muerto. Pensamientos de hacerse daño. A veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo, hasta un plan específico para suicidarse. Me voy a tirar desde mi balcón, ¿sí? Esa es la ideación suicida. Todo lo que tiene que ver con el espectro suicida es un continuo, ¿no? Luego viene el intento de suicidio, que tiene que ver con esta serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. ¿Sí? Por eso hablamos solamente de intentos de suicidio. Y el suicidio consumado, que tiene que ver con que una persona termina en forma voluntaria e intencional su vida. ¿Sí? La característica preponderante es la fatalidad, o sea que la persona fallece, y la premeditación. ¿Sí? Hay algunas muertes, ¿cierto?, que son por causas indeterminadas, ¿cierto? Y cuando se hacen estudios, por ejemplo, de autopsia psicológica posterior al fallecimiento de la persona, uno puede hipotetizar que puede deberse a suicidio, por ejemplo, cuando la persona tenía algunos factores de riesgo, ¿cierto? Como tratamiento de salud mental, ¿cierto? Intentos previos, carta de despedida, etcétera, ¿cierto? La autopsia psicológica, si bien una metodología que es bastante costosa, ¿cierto? Es muy efectiva para tener información respecto a las personas que fallecen. Sí, pero es muy costosa y es imposible llevarla a cabo, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos una magnitud de casos tan alta como la que les he planteado. Sí, el intento de suicidio, ya, y aquí es cuando empezamos ya a hablar de estos dos temas que quiero cruzar, tiene que ver con esta acción autolesiva con resultado no fatal, ya, en que existe una evidencia, ya, explícita o implícita de que la persona tenía la intención de provocarse la muerte, ¿sí? Para que exista, debe haber una acción o acto autolesivo, ¿ya? En este caso se excluyen las amenazas o los deseos o las intenciones, tiene que haber una acción, una conducta, un resultado no fatal, que en este caso la persona sobrevive, ¿no? Con o sin lesiones, ¿sí? Y una evidencia de la intencionalidad. La intencionalidad va a ser una palabra que voy a repetir mucho, ¿ya? Porque es lo que nos va a determinar si efectivamente corresponde o no a un intento de suicidio. Si la persona tenía la intención de morir, ¿cierto? Clasifica como un intento de suicidio. Y eso generalmente es verbal, es lo que nosotros preguntamos y se insta en muchas ocasiones a preguntar abiertamente. Y aquí hay una evidencia explícita, que es la declaración de la persona, como les digo, y una evidencia implícita, que tiene que ver con la planificación o la premeditación. Por ejemplo, de una persona, no sé, que escondía una cuerda debajo de la cama, que había reunido medicamentos, ¿cierto? Si bien no nos plantea abiertamente, uno al hacer una revisión, por ejemplo, del entorno, por parte de los familiares, por ejemplo, uno puede decir, ah, mira, aquí había evidencia de que esto pudiese haberse transformado en un intento de suicidio. Los intentos de suicidio se pueden clasificar según método empleado, ¿ya? Como no violentos, la ingesta de fármacos, venenos o inhalación de gases, o como métodos violentos, como la estrangulación, sofocación, asfixia, lanzamiento desde altura, lanzamiento desde vehículos en movimiento, uso de arma de fuego, explosivos, etc. ¿Sí?
Por otro lado, y este es el tema que nos convoca finalmente el día de hoy, está el concepto de autolesión no suicida, ¿ya? El concepto de autolesión no suicida tiene una línea de estudio que incluso uno diría que es bastante antigua, ¿no? Pensemos que incluso hay culturas que presentan lesiones, ¿cierto?, en la piel, ¿sí? Y que no necesariamente tienen una intencionalidad suicida. Pensemos en los piercing, pensemos en los tatuajes, ¿ya? Pero no es eso, ¿ya? Lo que quiero mostrarles es que finalmente las lesiones en la piel, las autolesiones, es un fenómeno que nos acompaña desde distintas épocas en el fondo, ¿sí? Pudiésemos definirla como todo comportamiento que se realiza intencionalmente a sí mismo, la persona, pero con el conocimiento de que puede resultar en cierto grado de daño físico o psicológico. ¿Ya? Aquí surgen dos líneas de estudio. Una línea que pudiésemos llamar como escuela europea, que hablan de la autolesión deliberada, ¿ya? Que es el acto cuyo resultado no es fatal, que un individuo realiza de manera deliberada contra sí mismo para hacerse daño. Pero este no discrimina cuál es la motivación o la intencionalidad, ¿sí? Pudiese ser entendido incluso como un intento de suicidio, que es la autolesión deliberada, ¿ya? Por otro lado, aparece esta escuela norteamericana que plantea la autolesión no suicida, ¿ya? Que son conductas que implican un daño directo y deliberado contra uno mismo, pero que no tiene intencionalidad suicida detrás, ¿ya? Y esto es lo que complejiza este concepto, ¿sí? Las conductas de autolesión también ocurren en el curso de otros trastornos psiquiátricos, ¿cierto? En la psicosis, en cuadro de discapacidad intelectual, en trastorno del espectro autista, ¿cierto? Porque no debemos quedarnos solo con la idea del golpe, del corte, perdón, ¿sí? Porque puede ser como en forma de golpe, ¿cierto? De quemadura, ¿ya? En estos casos, la comprensión del cuadro es desde la patología de base, ¿sí? Hablamos de él, si tuviéramos que hacer una definición según el manual del DSM-4, por ejemplo, tendríamos que hablar del eje 1, ya en este caso de la patología de base y la autolesión que acompaña a esto, ¿ya? Por lo cual no se le considera una autolesión no suicida, ¿ya? El DSM-5, ya para quienes lo conocen en mayor profundidad, ya incluye en, en su apartado, que es esta sección de afecciones que necesitan más estudios, ¿cierto? No lo define como un trastorno propiamente tal, ¿ya? Pero sí lo introduce en esta sección específica sobre estas afecciones que tienen las personas, que tenemos las personas, que necesitan más estudios, ¿ya? Y aparece ya la autolesión no suicida. Y la define incluso, ¿sí? Y dice que es que el individuo se inflige lesiones superficiales, aunque dolorosas, en la superficie de su propio cuerpo de una manera repetitiva, perdón, o repetida, cuyo objetivo habitualmente es reducir emociones negativas como la tensión, la ansiedad, el exceso de culpa o resolver alguna dificultad interpersonal. ¿Sí? Entonces acá la autolesión no suicida empieza a tener un componente relacionado con otros. ¿Sí? ¿Y cuáles son las consecuencias? Alivio inmediato, incluso puede aparecer un patrón repetitivo de tipo adictivo. ¿Sí? Personas que piensan en todo momento en la idea de querer cortarse. ¿Sí? Para quienes trabajan con adolescentes, ¿cierto? Que presentan alguna patología psiquiátrica, nosotros vemos habitualmente adolescentes con múltiples lesiones, ¿cierto? Incluso uno puede ver sus brazos completamente marcados por las cicatrices, ¿no? Y ahí es cuando uno le viene la idea de que, mira, esto puede tener un patrón repetitivo de tipo adictivo, ¿ya? Entonces, este DSM-5, ¿cierto? Que podemos tener toda eh, no, mejor no voy a decir nada. Eh, pero en el fondo, todos los documentos tienen aprensiones y es normal porque debemos cuestionar todo, ¿no? Es muy patologicista, ¿no? Pero ya es lo que plantea la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? Y lo plantea ya como un cuadro, ¿ya? Y por lo tanto, si lo plantea como un cuadro, plantea criterios diagnósticos, ¿ya? Lo cual nos pone
esta apertura de que ya deja de ser solamente esta conducta que en muchas ocasiones solo se atribuía a las personas con trastorno de personalidad, por ejemplo, y empieza a hablar de un cuadro único, ¿ya? Que es la autolesión no suicida. Y plantea estos criterios diagnósticos, que no se los voy a leer porque es una lata, ¿no? Pero ustedes lo pueden revisar con calma, ¿no? Pero lo que plantea básicamente en el criterio A es que en al menos 5 días del último año el individuo se ha infligido intencionalmente lesiones en la superficie corporal, de tipo que suelen producir sangrado, hematoma o dolor. Y aquí hay una amplia gama: cortar, quemar, pinchar, golpear, frotar en exceso, ¿sí? Con la expectativa de que esta lesión solo va a conllevar un daño físico leve o moderado y que no hay intencionalidad suicida, ¿ya? Y generalmente uno puede preguntar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurre? Y ahí uno va siguiendo los otros criterios diagnósticos. Generalmente hay algunas expectativas detrás. Por ejemplo, aliviar un sentimiento o un estado cognitivo negativo, resolver una dificultad interpersonal, lo vamos a ver más adelante, e inducir un estado de sentimientos positivos, ¿ya? Y cuando estas autolesiones, ¿cierto? Se asocian a algunas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, dificultades interpersonales, sentimientos o pensamientos negativos, como depresión, ansiedad, tensión, enfado, qué sé yo. Hay un periodo de preocupación con el comportamiento que se pretende realizar, que es difícil de controlar y que aparece antes de realizar el acto. Y hay pensamientos acerca de autolesionarse que aparecen frecuentemente, incluso cuando no se actúan. ¿Sí? Uno escucha habitualmente en la clínica, ¿no? Pensé en cortarme, tuve la idea de cortarme, ¿sí? No me corté, pero lo pensé, ¿sí? Obviamente que este comportamiento no está aceptado socialmente, ¿ya? Y aquí nosotros, en el fondo, eliminamos esto que yo les planteaba hace un rato: el piercing, tatuaje, o que sea parte de algún tipo de ritual religioso o cultural, y no se limita a arrancarse una costra o morderse las uñas, ¿ya? Es mucho más que eso. Y este comportamiento o sus consecuencias provocan un malestar clínicamente significativo y van interfiriendo en otras áreas, tanto interpersonales, académicas u otras áreas de funcionamiento. Por ejemplo, me pasa mucho en esta época del año, ya, y acá en Chile comienza a hacer calor, ¿ya? Entonces, adolescentes, por ejemplo, que llegan a sesión muy abrigadas, con polerones que le tapan hasta las muñecas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tengo una paciente que haciendo su práctica, ¿cierto? Tenía que usar uniforme que implicaba polera corta. Entonces ella estaba muy complicada porque le daba vergüenza, porque ella está en remisión de síntomas. Entonces me dice, me da vergüenza que me vean los cortes, las cicatrices. Entonces causa algún tipo de malestar, ¿ya? Y este comportamiento no aparece exclusivamente durante episodios psicóticos o síndrome confusional o alguna intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias. Tenemos que obviar eso, ¿ya? Cuando hablamos de la autolesión en general, tenemos, como ustedes comprenderán, poquito estudio en población no clínica, ¿ya? Se habla de una prevalencia aproximada entre 7,5 y 8 por 100.000 habitantes en preadolescentes y entre un 12 y un 28 en adolescentes, ¿cierto? Estamos hablando ya desde los 15 en adelante, que aparece con mayor prevalencia. En población clínica, que aquí tenemos un poco más de estudio, hay una prevalencia altísima, entre un 40 y un 80% en adolescentes con algún diagnóstico psiquiátrico. Y entre los 11 y los 15 años de edad comienza a aparecer la presencia de autolesiones y con una media de 12,5. Y en cuanto a la variable género, es más prevalente en mujeres que en hombres, y hay más cortes en mujeres y quemaduras en hombres. Entonces, la mayoría de los individuos que se producen autolesiones no suicidas no busca asistencia clínica, ¿ya? Lo cual lo sitúa como un problema importante que muchas veces puede pasar desapercibido, ¿sí? No se consulta por autolesión, generalmente, sobre todo cuando hay autolesiones no suicidas, eh, salvo que se les pase la mano, entre comillas, ¿ya? Los factores de riesgo para las autolesiones no suicidas, bueno, que exista morbilidad psiquiátrica, trastorno del estado del ánimo por consumo de sustancias, trastorno externalizante, que exista antecedente previo de autolesiones no suicidas, que exista trastorno de personalidad o trastorno del desarrollo de la personalidad en adolescentes, que exista desesperanza, que existan antecedentes de abuso físico o sexual y eventos vitales estresantes.
conflictos interpersonales, pérdidas, conflictos familiares, dificultad con amistades, problemas en relaciones románticas, problemas escolares. Como todo factor de riesgo, no es causa, sino es solo un factor que aumenta la posibilidad de que exista el cuadro. En este sentido, nosotros nos damos cuenta en la clínica también. O sea, para quienes trabajan con adolescentes, ¿no? ¿Cuántos adolescentes han ustedes recibido que, posterior a un quiebre de una relación de pareja, se han autolesionado? Probablemente muchos. ¿Sí? Entonces, estos eventos vitales estresantes generan un malestar que puede llevar a que se produzcan las autolesiones. Las características clínicas del cuadro en sí, bueno, tenemos que definir bien el tipo de lesión, ¿cierto? Si es que un corte, punción, golpe, rascado hasta sangrar, quemadura, los objetos utilizados, ya que sobre todo nos sirve el momento de la prevención, ¿no? De, por ejemplo, limitar el acceso a ciertos objetos que puedan generar daño y que están en la presencia de los lugares que habitualmente los chicos o chicas utilizan, como cuchillos, agujas, objetos afilados, objetos romos, colilla encendida, goma para frotar, y la ubicación, que generalmente, la mayor cantidad de lugares donde se autolesionan las personas es muslos y antebrazos. ¿Ya? Ahora, en la práctica clínica, a mí por lo menos en lo particular me ha tocado ver personas que se autolesionan el abdomen, personas que se autolesionan el cuello, personas que se autolesionan el empeine del pie. Entonces ustedes comprenderán que dependiendo de cada cuadro, ¿cierto? Uno pudiese pensar el nivel de sufrimiento de aquella persona para llegar a autolesionarse de esa manera. Por definición, se excluye la ingesta de sustancias nocivas como medicamentos, envenenamiento o comportamientos que indirectamente producen daño, como por ejemplo algún tipo de actividad sexual de riesgo. Los pacientes con autolesiones no suicidas, a eso se refiere con ANS, autolesiones no suicidas, presentan significativamente más angustia al inicio del tratamiento. Hay una relación mujer a hombre de 5:1, ¿cierto? Y la frecuencia de autolesiones no difiere significativamente en pacientes con trastorno límite de personalidad versus pacientes con otro trastorno de personalidad y pacientes sin trastorno de personalidad. ¿Ya? O sea, estudio en población clínica, ¿cierto? Es más o menos parecido la prevalencia que existe de autolesiones no suicidas. Cuando uno empieza a preguntarse cuáles son las razones por las cuales la persona realiza una autolesión no suicida, ¿cierto? Si los comparamos, ¿cierto? Este estudio hace esa comparación entre lo que ocurre entre el pretratamiento y el posttratamiento, ¿cierto? Generalmente los que más aparecen son la regulación emocional, en el fondo como una forma de regularse emocionalmente, obviamente que una forma no adaptativa, ¿cierto? Porque está generando un daño, ¿cierto? El autocastigo, ¿sí? Eh, y la antidisociación, ¿sí? El influir en otras personas, el antisuicidio y la búsqueda de emoción. ¿Ya? Las que tienen variabilidad, ¿cierto? Generalmente no es mucha y no es muy significativa, pero sí hay algunas diferencias entre el pre y el post-tratamiento. Existe una alta frecuencia de autoculpabilidad en quienes presentan autolesiones no suicidas. ¿Sí? Las intervenciones de prevención y tratamiento pueden dirigirse a las habilidades de afrontamiento para prevenir las autolesiones. Y se concluye que las autolesiones no suicidas podrían ser contagiosas entre adolescentes en la práctica clínica, pero eso requiere mayor estudio. Existe un efecto que está estudiado, ¿cierto?, a lo largo de los años, que es el efecto Werder, algo así, pronuncio más o menos nomás esa palabra en particular, pero es sobre una novela que se publica en el 1774, ¿sí? En donde que es una novela en la cual el protagonismo sufre por amor hasta tal punto que acaba por quitarse la vida. Y se dio el efecto contagio, ¿cierto? Y se hicieron estudios en esa época, por eso este efecto tiene un nombre incluso, y se dieron cuenta que efectivamente había aumentado la tasa de suicidios, ¿cierto? Porque esta novela fue muy famosa en cierto grupo de la población europea. Entonces, de que hay evidencia de que puede ser contagiosa, la hay. Yo me he topado con que me han comentado pacientes que tienen grupos de WhatsApp donde se comparten fotos de los cortes. Entonces, obviamente, si tenemos un chiquillo, chiquilla con una estructura psíquica más frágil, ¿cierto? Y está buscando, cierto tipo de sensaciones, si un compañero o amigo le dice, mira, yo me corté y cuando me corté me alivié, lo más probable es que esta persona pueda repetir eso.
¿sí? Entonces, en general, este es un fenómeno complejo, ¿sí? Y en muchas ocasiones surge incluso desde una experimentación casual, ¿sí? Por ejemplo, como hablamos de la regulación emocional, en muchas ocasiones parecen adolescentes que frente a la desregulación, ¿cierto? Actúan de manera más impulsiva, por ejemplo, le pegan un puñetazo, un combo a la pared. Y dentro de eso, obviamente que se autolesionan. Y ahí empiezan a descubrir, ¿cierto?, que esta lesión genera un impacto, porque esto incluso tiene una respuesta a nivel cerebral, ¿cierto? Tiene que ver con los umbrales de dolor, ¿cierto? Y con todas, con todo en el fondo la hormona y neurotransmisores que generan, ¿cierto?, ciertas sensaciones, ¿ya? Entonces puede aparecer también ahí. Hay algunas funciones hipotéticas de las autolesiones no suicidas, ¿ya? Generalmente las que tienen mayor evidencia, porque hay varias, ¿no? La regulación afectiva, la antidisociación, ¿cierto? Los límites interpersonales, el autocastigo, etcétera. Pero las que tienen mayor evidencia, ya según este estudio, es la regulación afectiva. ¿Por qué? Porque la autolesión busca disminuir el afecto negativo agudo o la excitación efectiva aversiva, y el autocastigo, que es castigarse a uno mismo o expresar ira como contra sí mismo. ¿Sí? Es lo que tiene mayor evidencia. Puede aparecer también cuando uno hace un análisis más funcional de las consecuencias de la autolesión, si lo dividimos entre lo intrapersonal y lo interpersonal, que se genera una fuente de refuerzo positivo, ¿sí? Porque en el fondo, en lo intrapersonal, me castigo a mí mismo a través de esto, y esto hace que yo me sienta relajado por el efecto que hablábamos a nivel cerebral. Y en lo interpersonal puedo obtener atención o ayuda por parte de otras personas significativas. O puedo enfadar a otros, o castigarles, o ejercer cierto tipo de control sobre ellos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, cierto, con papás, cierto, o otros profesionales que dicen, no, si solo está llamando la atención? Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Efectivamente ese término es un término adecuado, porque efectivamente nos está llamando la atención. O sea, para que alguien se quede corto de estrategias adaptativas para regularse emocionalmente, si llega a autolesionarse es porque está llamando nuestra atención y nos está planteando que algo necesita, ¿ya? Y como refuerzo negativo generalmente aparece para distraerse de pensamientos o sentimientos negativos, como regulación afectiva en sí, o para sentir algo, incluso si es dolor, como mecanismo de antidisociación, por ejemplo, para en el fondo posicionarme en el momento actual, ¿no? Y prevenir que se realicen autolesiones más graves. Ya, esto puede incluso tener una función antisuicida. Personas que te dicen, mira, preferí pegarme o preferí cortarme antes de intentar suicidarme, ¿sí? Y a nivel interpersonal, evitar hacer algo desagradable, ¿cierto? Hay toda una idea, ¿cierto?, de que puede ser utilizado como conducta manipulativa, y ahí en realidad yo digo, mira, hay que poner ojo en cómo se tilda esto, porque también eso hace que aumente la estigmatización, por lo tanto, miremos el fenómeno desde todos los ángulos, ¿ya? Respecto a la evaluación, ya lo que deberíamos evaluar es los métodos y frecuencia de las autolesiones actuales y previas, intentos suicidas actuales y pasados, síntomas depresivos y la relación con las autolesiones, si existen otros trastornos psiquiátricos y relación con las autolesiones, el contexto personal y social, otros factores específicos que precedan la autolesión, por ejemplo, estados afectivos desagradables específicos, las emociones que ocurren y los cambios en las relaciones posteriores a la autolesión, los factores de riesgo y factores protectores, y las estrategias de afrontamiento que la persona ha utilizado. Por ejemplo, limitar o evitar la autolesión, contener el impacto de factores personales, sociales de otro tipo, qué pasa con las relaciones significativas y los riesgos, ya tanto inmediatos como a largo plazo, porque no debemos olvidar que se les puede pasar la mano, ¿sí? Y eso requiere asistencia médica. Y aquí lo que debemos considerar es todas las fuentes de información posibles y tener en cuenta las necesidades psicológicas satisfechas por la autolesión en cada paciente de manera individual. No debemos asumir, ¿cierto?, que la autolesión es porque la persona tiene un trastorno de personalidad, o es porque quiere manipular, o es porque quiere sentir cierto grado de placer. En realidad tenemos que evaluar en cada paciente qué ocurre y cuál es la necesidad psicológica resuelta con esto. Hay algunas diferencias, ¿cierto?, entre intento de suicidio y autolesión no suicida, ¿sí? En general, tiene que ver con la intencionalidad. En el intento de suicidio hay intención de acabar con la propia vida, ¿sí? En cambio, la autolesión no suicida, que antes se utilizaba el término para suicida, que se está utilizando cada vez menos, ¿ya? Porque en realidad el término que deberíamos
comenzar a utilizar es el de autolesión no suicida. Ahí no existe intencionalidad, ¿ya? El intento de suicida en sí puede ser impulsivo, pero en la mayoría de los casos existe un sentimiento crónico de desesperanza o soledad, ¿sí? En cambio, en la autolesión no suicida en general aparecen estados emocionales de ira aguda, desesperación o un malestar intolerable, que se calma, ¿cierto?, con la presencia de la autolesión, ¿sí? En cuanto a la frecuencia, ¿cierto? Son frecuentes las formas más graves de conductas de autoagresión, como por ejemplo el autoenvenenamiento, ahorcamiento, saltar de altura o el uso de armas de fuego. Y en la autolesión no suicida son frecuentes las formas de conducta autodestructiva menos grave y mayoritariamente no amenazantes. Son lesiones cutáneas por mordeduras, cortes, quemaduras o congelamiento, ¿ya? Normalmente en la autolesión no suicida la persona es consciente de que la conducta puede causar lesiones graves, pero que no amenazan contra la vida, ¿sí? Y existe en los intentos de suicidio un claro riesgo de que los intentos se repitan, ¿sí? De hecho, un factor de riesgo importante para el suicidio son los repetidores. Persona que tiene más de un intento de suicidio aumenta el riesgo de efectivamente morir por suicidio, ¿cierto? Pero es menos frecuente que las conductas autolesivas no suicidas. Por lo tanto, las autolesiones son recurrentes y son frecuentes, ocurren en mayor frecuencia. Las autolesiones no suicidas y el suicidio comparten algunos factores de riesgo. Por ejemplo, la comorbilidad psiquiátrica, los factores contextuales, factores relacionales y la experiencia traumática, ¿ya? Hay una correlación de autolesiones no suicidas y riesgo de suicidio, perdón. Las más altamente correlacionadas son las autolesiones no suicidas frecuentes y el uso de distintos métodos de autolesión, ¿ya? Los jóvenes con ambos tipos de comportamiento, porque también puede ocurrir que una persona se autolesione sin intención suicida, pero que también cometa intentos de suicidio, tienen mayor riesgo de síntomas psiquiátricos o al menos de algún tipo de vulnerabilidad psicológica y son diagnosticados con más frecuencia con episodios depresivos mayores o estrés postraumático. Ya se presentan con mayor frecuencia síntomas de autodenigración, anedonia e impulsividad. ¿Ya? Informan más ideación suicida y menos razones para vivir, ¿ya? Y es más frecuente la disfunción familiar, ¿sí? Entonces, ¿sería posible asociar las dificultades que presentan estos adolescentes que se autolesionan con algunos defectos en la mentalización? ¿Sí? La tarea del terapeuta en este caso es ayudar al adolescente para entender cómo encontrar un significado a su experiencia. Entonces, lograr representar las autolesiones o el intento de suicidio y los estados emocionales asociados con ellos. Y en consecuencia, modificar el significado de estos actos. ¿Ya? A veces hablo muy rápido, así que les pido disculpas, pero entiendo que se sigue el hilo, ¿no? En cuanto a la evolución clínica, la mayoría de las autolesiones en adolescentes se resuelven espontáneamente cuando se convierten en adultos jóvenes. En la mayoría, no todos. El daño autoinfligido era más frecuente en niñas y el método más común eran cortes y quemaduras. Las autolesiones tienden a disminuir con la edad y era más probable que la autolesión persistiera en mujeres y se asociaba con depresión, ansiedad, comportamiento antisocial, consumo de alcohol de alto riesgo y consumo de cannabis y tabaquismo, ¿sí? Hay algunos trastornos diagnósticos diferenciales, ¿sí?, sobre este diagnóstico del DSM-5 de la autolesión no suicida, que tiene que ver con el trastorno de personalidad límite, el trastorno de comportamiento suicida, la tricotilomanía, ya que este trastorno que tiene que ver con la necesidad irresistible y recurrente de extraerse el vello corporal, las autolesiones estereotipadas y el trastorno por excoriación, que se define como esta urgencia de tocar, rascar, frotar o restregar la piel, ya hasta causarse lesión. En cuanto al tratamiento, aquí nosotros debemos definir cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento, ¿ya? Y aquí se pueden incluir varios, ¿no? Prevenir que las autolesiones escalen, ¿sí? Reducir el daño causado por la autolesión, reducir o detener la autolesión, reducir o detener otras conductas de riesgo relacionadas, mejorar el funcionamiento social y laboral, mejorar la calidad de vida y mejorar cualquier trastorno de salud mental asociado. Porque sabemos que además es muy prevalente en los trastornos psiquiátricos, por lo tanto, este objetivo va de la mano, ¿no? La idea sería elaborar un plan de manejo de riesgo que cubra las estrategias para hacer frente a los riesgos identificados, lo cual debe incluir estrategias de automanejo, formas de acceder a servicios
y recibir apoyo durante una crisis cuando las estrategias de automanejo fracasen, este elemento que creo que en muchas ocasiones se minimiza, es clave. O sea, hay personas que efectivamente no saben cómo funcionan los servicios de urgencia o no saben dónde queda el servicio de urgencia más cercano a su domicilio. ¿Sí? Además, nosotros tenemos, ¿cierto? Para quienes son de Chile, ¿no? Tenemos lugares que aún están muy aislados en cuanto a el acceso a servicios de atención médica, ¿sí? Entonces, estos elementos son claves en cuanto al tratamiento. Hay que considerar intervenciones psicológicas a corto plazo dirigidas específicamente a la autolesión, y el tratamiento individual debe basarse en un análisis funcional de la conducta autolesiva, ya que tenga en cuenta los antecedentes que llevaron a eso, el tipo de conducta, las ideas, las emociones, la sensación asociada, las consecuencias, ¿sí? Y principalmente en términos de necesidades psicológicas satisfechas, ¿ya? ¿Para qué? Para buscar conductas alternativas, ¿ya? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, si nosotros definimos la necesidad de autoagresión, ¿cierto? Según la intensidad, por ejemplo, si tenemos una necesidad baja, uno pudiese establecer estrategias puntuales de actividades de distracción, ¿sí? Y se trabajan con el adolescente, ¿no? Esto es muy cognitivo-conductual, ¿no? Escuchar música, leer, hacer ejercicios de respiración. Si la necesidad de autoagresión es media, ¿cierto? Lo que se sugiere son conductas altamente activantes, por ejemplo, un deporte intenso, ¿sí? Una estimulación sensorial alta, olores intensos, ruidos fuertes, ¿cierto? O una estimulación dolorosa, pero no dañina, baja. Por ejemplo, el uso de ligas en las muñecas, ¿cierto? Que el adolescente pueda tomar una liga y se pueda golpear a sí mismo con la liga. Claro, es dañino, pero, no, pero es mejor que se corte, a que se corte, ¿sí? Si la necesidad de autoagresión es demasiado alta, necesitamos una estimulación dolorosa, no dañina, pero ya moderada. ¿Sí? Aquí aumenta la intensidad. Por ejemplo, en muchas ocasiones se puede utilizar el hielo, ¿sí? Apretando cubos de hielo, porque eso genera un dolor, genera incluso un poco, algún tipo de grado de quemadura, ¿no? O, por ejemplo, hundir la cabeza en agua con hielo, ¿cierto? Que nos da un choque fuerte, que claro, tiene una estimulación dolorosa, ¿sí? Para nadie agradable meter la cabeza bruscamente en agua con hielo, ¿no? Pero su daño es moderado, ¿sí? Obviamente que preferimos eso a que el adolescente se corte, ¿m? O el paciente se corte. Y en cuanto a los casos graves, ¿no? Lo que debemos buscar son técnicas de limitación de daño. Incluso se involucra algún manejo farmacológico o incluso la hospitalización. Hay algunas cuestiones que dice algún tipo de literatura, ¿no? Que de repente desde la práctica clínica uno puede ir implementando. Por ejemplo, algunas personas es la sensación de que corra la sangre, por ejemplo, y lo dicen explícitamente. Y ahí uno dice, mira, podemos usar quizá un bolígrafo rojo para marcar el lugar en vez de cortar, golpear una bolsa de boxeo para liberar la rabia, la frustración, el ejercicio físico, hacer ruido, instrumentos musicales, escribir los sentimientos negativos en un papel, después hacerlo pedazos, escribir un diario, hablar con un amigo, no necesariamente sobre la autolesión, crear un collage o algún trabajo artístico, ¿sí? Esto un poco más análogo, ¿no? Aquí no está todo lo digital, luego se suma lo digital, como es buscar información en internet, cosas para distraerse, ¿no? Y el tema de los cubitos de hielo, que es más o menos transversal al uso, que ojo, ayudan con el síntoma inmediato, pero no resuelven el problema, ¿ya? Pero necesitamos de este tipo de técnicas más concretas para aliviar, para después buscar las razones y lo que ocurre detrás, que tiene que ver con todo lo que ocurre en términos de regulación emocional. Generalmente la desregulación emocional viene dada por quiebres interpersonales. Por lo tanto, hay algo detrás también de estas autolesiones, ¿sí? Pero en la urgencia, en el fondo, por así decirlo, necesitamos aliviar la sintomatología. Y desde ahí podemos seguir con la psicoterapia regular o con la intervención psicosocial regular, ¿sí? La hospitalización es necesaria si hay alto riesgo suicida, porque como les dije, si bien son autolesiones no suicidas, aumentan el riesgo de suicidio. Si existen trastornos comórbidos graves, ¿cierto? Como patología dual, por ejemplo, o la autolesión no suicida pone en grave peligro la salud física o el funcionamiento social del paciente. O sea, efectivamente hay pacientes que se cortan tantas veces, ¿cierto?, que requieren atención médica, ¿sí?
Y en esto se puede necesitar repetida cirugía o la conducta autolesiva se presenta en la escuela y eso implica que pone en riesgo al resto de los compañeros. Y el tratamiento, cuando el tratamiento ambulatorio no ha tenido éxito, ¿cierto? Y cuando no es posible realizar una evaluación fiable en un contexto ambulatorio. Vamos a pensar, por ejemplo, acá en pacientes con agitación psicomotriz, por ejemplo. Un paciente que se daña gravemente a sí mismo puede necesitar la misma estrecha supervisión que pacientes con alto o moderado riesgo de suicidio. ¿Sí? Entonces va más o menos a la par con eso. Entonces, finalizando, ¿sí? A modo de conclusión, podemos plantear que las autolesiones se pueden encontrar en diversos cuadros psiquiátricos, dada su naturaleza compleja y multifactorial y su alta fluctuación en breves periodos de tiempo. ¿Ya? Si bien la autolesión no suicida no es lo mismo que un intento de suicidio, sí aumenta el riesgo de suicidio en al menos 10 veces. Por lo que decía yo, se les puede pasar la mano. En esta experimentación puede ocurrir que efectivamente la próxima vez ya no sea solamente una autolesión. Por ejemplo, nos llegan pacientes a la clínica, en el contexto clínico, que se autolesionan y además ingieren fármacos. O se autolesionan y además intentan ahorcarse. ¿Sí? Y la autolesión no suicida se transforma en un factor de riesgo importante, lo cual debe considerarse al momento de la evaluación. Por lo tanto, resulta, creo yo, indispensable considerar la problemática de las autolesiones dentro de un problema mayor relacionado con la conducta suicida. ¿Sí? Y para finalizar, ¿cierto? Existe una campaña, ¿cierto? Que se implementa este año que tiene que ver con estas líneas de ayuda, línea de prevención de suicidio, que si bien existía antes porque estaba alojada, ¿cierto? Para los que son de Chile en la página de Salud Responde, y desde ahí cada persona que llama al Salud Responde recibe algún tipo de orientación y además es la misma institución de Salud Responde porque depende del Ministerio de Salud de Chile quien contacta a los equipos tratantes o al equipo de atención primaria donde la persona está inscrita para que hagan un seguimiento posterior al llamado en caso de crisis suicida. Ahora se implementa una línea específica, ¿ya? Que funciona 24/7, ¿cierto? Y tiene psicólogos, expertos en contención y en intervención en crisis que hacen una contención de manera telefónica. ¿Sí? A mí me ayuda mucho tener esta línea, porque de repente en pacientes en el contexto clínico, uno le dice, mira, si tú estás con estos pensamientos suicidas, has hecho intentos previos y en un momento de crisis es muy difícil que yo te pueda atender porque yo trabajo en un centro ambulatorio. Por lo tanto, nosotros trabajamos hasta las 5:30. Entonces yo le digo, ¿qué pasa después de las 5:30? ¿Qué pasa un día sábado? Si tú crees que esto no es tan grave como para ir a la urgencia, porque siempre debo poner sobre la mesa la posibilidad de asistir a urgencia, vamos a ocupar esta línea. Incluso probamos de repente el llamado ahí mismo en la sesión para que vean que es una línea que funciona, que te contestan, ¿cierto? Yo sé que si uno busca líneas de prevención de suicidio en Internet, te aparecen las líneas principales que existen en cada país, ¿sí? Eso. Antes que me pregunten, les voy a compartir la presentación, se va a subir ahí donde corresponda. Están todas las, o casi todas las informaciones con sus respectivas citas, por lo tanto ustedes pueden buscar esa información a quien le resulte interesante ahondar en algún tema más específico de ahí. Preguntas. Recuerden que son solo 4 preguntas, así que dense prisa para levantar la mano. Sé que se levantó una mano hace un rato, pero la bajaron, me imagino porque no le presté atención, pero era porque dijimos que íbamos a hacer las preguntas al final. Ya, Ya, entonces, tenemos ya a 4 personas. ahí está, vaya. Daya, Hola, sí, yo tengo una pregunta específica que me llamó la atención y era respecto a que en algún momento mencionaste que una de las características o cómo se podría evaluar la ANS era con una persona que tuviera actividades sexuales. O sea, eso como que no me quedó claro. Al hacer las actividades sexuales y por esa misma línea pensé si el consumo de sustancias psicotrópicas o psicoactivas también eran una autolesión no suicida, como una forma de disociación, tener actividad sexual casi a la promiscuidad o el consumo de drogas. Eso. dame un segundo. Te voy a compartir la diapositiva que me nombra. Lo que decía es que se excluye, ¿cierto? Tanto la ingesta nociva, tanto de medicamentos o envenenamientos,
y se excluye el comportamiento que indirectamente produce daño, como por ejemplo la actividad sexual de riesgo. ¿Sí? No está dentro de la autolesión no suicida como definición. Según esta definición, ya, pues yo me enmarco dentro de ciertos apartados teóricos en el fondo, ¿sí? Porque también hay un espacio a la interpretación, ¿ya? Porque alguien pudiese pensar, oye, yo sé que fumar tabaco produce cáncer, ¿cierto? Si yo fumo, de alguna manera me estoy autolesionando y pensando en la idea de que me voy a morir, es interpretable, ya que es una discusión que claramente no vamos a dar en este seminario, pero lo que hace es excluirlo. ¿Sí? No plantearlo como que es una autolesión, ¿sí? Porque recuerda que tenía que ver con esta idea de que eran situaciones aceptadas socialmente, ¿sí? No sé cuál es el nombre, pero hay una práctica cultural, ¿cierto? De personas que se cuelgan de la piel, se enganchan, ¿cierto? A la piel y se cuelgan, no tengo el nombre específico. Entonces, si uno lo piensa, o sea, se están rompiendo la piel con un gancho metálico y se están colgando. Entonces uno pudiese pensar, oye, ¿esto es una autolesión no suicida? ¿Sí? Mira, si está dentro de un contexto cultural, si está dentro de lo aceptado, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones se presenta como un show artístico u otro tipo de performance, es aceptado, ¿sí? En muchas ocasiones me preguntan acá, por ejemplo, por la asfixia erótica. ¿Sí? Que muchas personas que dentro de sus prácticas sexuales, ¿cierto? Aparece la asfixia erótica como una de ellas, ¿sí? ¿Quieren necesariamente estas personas morir o se están autolesionando? Si está dentro de la práctica sexual y está dentro de esto que es aceptado culturalmente y además dentro de un consenso y un consentimiento mutuo en pareja, yo diría que no. ¿Sí? Eso. Gracias por tu pregunta. Luego venía Pamela Jara. Sí, hola, buenas tardes. Sí, quisiera preguntar cómo ha sido tu experiencia en relacionar el trastorno, la conducta alimentaria y las autolesiones no suicidas, porque se ve bastante como una forma de expresar todo lo que es la labilidad emocional. Sí, así como lo que a mí más me llama la atención es cuando aparecen cuadros de trastorno de la conducta alimentaria con comórbido con trastorno de personalidad limítrofe. ¿Sí? Si ustedes me preguntan, yo por lo menos de todos los años que llevo trabajando, los cuadros más complejos que me ha tocado intervenir son aquellos, ¿sí? Porque aquí se mezclan, en el fondo. Tenemos, porque por ejemplo, no sé, la purga, ¿cierto? Las personas que se inducen el vómito. Uno pudiese pensar que también es algún tipo de situación de daño hacia sí mismo, ¿no? O sea, tengo pacientes que han perdido piezas dentales a raíz de esto. Entonces, la experiencia en sí es que son cuadros complejos. Lo que yo siempre sugiero es intervenciones escalonadas. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos algunos riesgos que son más importantes de trabajar. ¿Sí? Obviamente, si tengo una paciente con trastorno de la conducta alimentaria, con trastorno límite de personalidad, con autolesiones y con intentos de suicidio, ¿sí? Yo me voy a enfocar primero en el intento de suicidio. ¿Sí? Para luego seguir, obviamente, con las autolesiones, luego con las conductas del ámbito de la alimentación y transversal a esto, obviamente, que vamos con una base eh, de patología limítrofe. Por lo tanto, uno tiene que ir ahí como equilibrando, ¿cierto?, cómo abordarlo, pero de que son complejos, esa es mi experiencia, ¿sí? Pero siempre el riesgo de suicidio debemos posicionarlo como un elemento a intervenir prioritario, ¿sí? No dejarlo pasar en el fondo. De hecho, yo siempre cuando hablo en mis cursos sobre prevención de suicidio, es como preguntar, en el fondo, si yo tengo un paciente que tiene muchos factores de riesgo para cometer suicidio, si yo en una evaluación inicial no pregunto por riesgo suicida o por intento de suicidio, estoy siendo negligente. ¿Sí? Y lo digo así, con esas palabras, en el fondo. ¿Sí? Porque este tema genera mucha angustia en los clínicos y es entendible, ¿sí? Pero finalmente nosotros cumplimos un rol. ¿Sí? Entonces, yo estoy viendo que el paciente me dice, mira, tengo desesperanza, hay desesperanza,
presenta, no sé, factores de riesgo como vivir alejado de la ciudad, en un contexto rural, con acceso a armas, tiene conductas impulsivas, ¿sí? Y me dice todo eso, y yo no le pregunto por el riesgo suicida, estoy siendo negligente. Y lo más probable es que una persona con esas características al menos haya pensado en la muerte como solución a través del suicidio, ¿sí? Porque además, como les decía, o sea, por cada intento de suicidio hay aproximadamente, perdón, por cada suicidio consumado, al menos hay 20 intentos y al menos hay 50 ideadores. Por lo tanto, tenemos una población amplia, ¿sí? Y desde ese punto de vista creo que hay que preguntarlo. Y abiertamente, ¿eh? No, no, sin metáfora. ¿Sí? Eso, Pamela. Isamar, me van a disculpar el resto que van apareciendo manos, pero vamos a ver cómo andamos de tiempo, porque voy a darle prioridad a las primeras 4, como habíamos dicho, ¿ya? Isamar, te escucho. Hola, buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias por el seminario. Todo súper bueno y muy atingente con lo que está pasando ahora con el tema de los adolescentes, sobre todo. Trabajo en atención primaria y mi pregunta va enfocado a la intervención en crisis que nosotros hacemos cuando ingresa un paciente que nos dice abiertamente que se quiere suicidar, que lo va a intentar o que directamente cuando salga del establecimiento va a intentar hacerlo de una u otra forma. Nos han dicho varios que tirándose de un puente o se van a tirar el primer camión que vean, ya tienen la idea armada. ¿Qué pasa si un adolescente nos dice, básicamente me autolesiono, tengo lesiones, quiero seguir haciéndolo o de esa manera me calma? Lo tomamos también con esa severidad como lo hacemos con la ideación suicida activa en ese momento, porque como sabe, la agenda de los profesionales de atención primaria siempre están copadas. Y nosotros en una intervención en crisis, ¿qué hacemos? Llegamos, cancelamos todo lo que tiene el psicólogo, asistente social y hacemos una intervención. Lo mantenemos, obviamente, como dice el protocolo, todo en un área segura. Empezamos a ver redes de apoyo, contenemos a la persona, sacamos más información, se sigue el mismo protocolo con estas lesiones, se puede dar un plazo más. ¿Cómo sería ese plazo más? Es a través de seguimientos, también una derivación a SAMU, porque es muy complicado para SAMU. De hecho, tenemos siempre esa disyuntiva de SAMU por el hecho de que ellos no lo toman como algo grave o rápido. No es como así como un paro cardíaco. Cuando llegan es como ya se va a suicidar, sí, pero esperen y tenemos que mantener al paciente mucho tiempo en la consulta. Entonces va a eso mi pregunta. ¿Qué acciones concretas tenemos que tomar? ¿Le damos la misma que una intervención en crisis cuando hay un suicidio? Ya, bueno, obviamente que es difícil que yo te responda todo eso, ¿ya? Para quienes les interese más el tema, se pueden inscribir en el curso que se va a dar la próxima semana. Ahí sí hablamos más en detalle. Pero creo que es clave varios elementos de los que mencionaste. Primero, me nombraste adolescentes, por lo tanto, para mí un punto clave siempre es el contrato terapéutico, ya que eso es antes de que ocurra esto. De manera que el adolescente sepa que en caso de que te reporte una conducta que implica daño para él o para terceros, tú sacaba la confidencialidad. Por lo tanto, es el primer paso, en el fondo, porque hay muchos adolescentes que te dicen, me corté, pero no le diga a mi mamá. Y es como, no, amigo mío, ¿cierto? Porque Claro. tenemos un contrato previo que lo hablamos la primera vez, ¿sí? Mm. Por eso la presencia del contrato es clave. Primero para eso, para decirle, yo tengo que hacer algo con esto que me dice. Yo no me puedo quedar con esto porque no es un secreto. Ujú. ¿Sí? Eso es un punto. Luego, evaluar, como decía ahí en las diapos, todos los elementos de la autolesión, ¿sí? Porque efectivamente, y sin minimizarlo, ¿no? Tenemos algunos cortes que son superficiales, que están recién experimentando, son igual de riesgo, por lo tanto, igual hay que informarle a un adulto. ¿Para qué? Para que haga una limpieza de objetos cortopunzantes, para que esté más pendiente, ¿sí? Si esto es más grave, obviamente que va a requerir algún tipo de evaluación de otra instancia, ¿sí? Eh, Independiente de lo que demore, ¿no? Porque finalmente yo también ahí en muchas ocasiones escucho que hay mucha crítica respecto a cómo funcionan las urgencias, que están llenas y que se demora, pero bueno, ellos están haciendo su trabajo,
¿sí? Finalmente, probablemente, efectivamente, un paro cardíaco es más prioritario que un chiquillo cortado. ¿Sí? No le quiero quitar el mérito al chiquillo que se corta, pero también hay que entender que todos estamos haciendo y todos cumplimos una función, ¿cierto? Más que ser solamente como castigadores con los servicios de urgencia, porque me pasa harto que recibo como críticas generales, y es como, oiga, amigos, si también están haciendo su trabajo y hay prioridades. Eh, Sobre todo para pacientes que de repente ocupan las urgencias para ir a atender morbilidad, ¿no? Ujú. Pero bueno, ese es otro tema. Y cuanto a protocolos específicos, ¿cierto? Hay que evaluar el nivel de daño, hay que evaluar siempre si es que existe o no ideación suicida, ¿sí? Y mantener las intervenciones que se amerite dependiendo del riesgo, ¿ya? En muchas ocasiones uno puede establecer criterios de riesgo entre los equipos, ahí la presencia de protocolos internos es clave, de manera que si un paciente tiene un riesgo leve, solo requiera a lo mejor un seguimiento semanal, ¿cierto? Más la intervención familiar necesaria para limpiar el espacio, si es un riesgo moderado, ¿cierto? A lo mejor una atención más sistemática, ahí generalmente, y yo sé lo que planteas tú respecto a la agenda, pero aquí el trabajo en equipo es clave. El trabajo en equipo y el trabajo en red. En muchas ocasiones yo me topo con personas que dicen así como, es que la red no funciona. Bueno, amigo, pero si todos somos parte de la red. Entonces, busquemos también estrategias para que funcione mejor, ¿no? Y desde ahí está esta idea, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, los psicólogos en atención primaria generalmente están muy llenos, las horas médicas son muy escasas. Bueno, pero tenemos trabajadoras sociales en la mayoría de los centros, ¿sí? Involucremos a las trabajadoras sociales, De involucremos hecho, ¿cierto? Hagamos, soy asistente social. perfecto, mira, maravilloso, ¿no? Sí, Involucrémonos entonces, y mm, que, por ejemplo, si un paciente está en riesgo severo, pero no implica un riesgo vital, ¿sí? Pero sí hay alto riesgo de que esto pueda ir aumentando. Puede decir, mira, una semana lo ve el psicólogo, otra semana lo ve la Mm. trabajadora social, otra semana lo ve el médico, y ahí tenemos al paciente cubierto por lo menos por un mes. ¿Sí? Son ideas que uno va implementando en la sí. práctica, pero que mientras más protocolizados, mejor. Sentarse a hablar de esto en los equipos es vital. ¿Sí? Sí, de hecho el seguimiento es muy importante y lo podemos hacer como trabajadores sociales, por lo mismo he tratado de interiorizarme mucho en el tema. De hecho hice un curso la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud, pero era de suicidio. Súper. Y cuando obviamente vi este seminario dije, efectivamente me falta la otra parte, porque si no todo sería catalogado como suicidio y efectivamente esto es otra cosa, que hay que Otra cosa, pero que aumenta tratarlo, el riesgo que 10 veces. aumenta el riesgo, está todo unido, pero podemos intervenir de otra manera, tener Sí, otras herramientas para hacerlo y no directamente como el suicidio. Entonces me parece súper bueno, así que yo creo que nos estaremos viendo por el curso. fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, Todo súper, súper, súper bien explicado. Muy amable. Vamos a cerrar la última pregunta, ¿cierto? A mí lo que se me ve en la pantalla es que Daniela es la persona que sigue. Lo Sí, siento. sigamos con Daniela. Todavía nos quedan 9 minutos de tiempo para la respuesta, así que Ah, 9 minutos. entonces, ya. Sí, Daniela y vamos. Jocelyn, y ahí cerramos. Sí, súper. A ver. Daniela, Hola, hola. ¿me escuchan? ¿Sí? Eh, Buenas tardes. Pucha, estoy como súper tocada con el tema porque tengo mi hijo mayor, tiene 12 años y em, en varias ocasiones él me ha dicho que se le pasa por la cabeza arrojarse por la ventana. No es que no hayamos buscado ayuda antes, hemos buscado ayuda, estado con psicólogo y psicóloga, pero es como una almeja, así como que eh, es súper hermético, nos cuesta mucho llegar a él. eh, Estamos súper afligidos porque igual es una etapa súper difícil la adolescencia. Ha sufrido mucho bullying entonces en el colegio y estamos como de repente como de manos atadas. Eh, me cuesta mucho hablar, me cuesta mucho hablar, eh, me tiembla no sé, yo creo que hay muchas mamás que estamos viviendo esto, pero eh, él es un niño súper sensible, le afecta como todo lo de alrededor y es como una esponja, entonces habla súper bien, sus compañeros sufren, él lo expresa súper bien, pero sus dolores, sus penas, no puedo llegar, no puedo llegar ahí. La psicóloga nos dijo, busquen un psiquiatra, pero no llega,
no llegamos con él. Comprendo y lamento mucho la situación. Sin duda que se escucha que estás muy acongojada, por eso mismo yo decía al principio que en el fondo estos temas son sensibles, ¿cierto? Y hay que mirarlos con esa sensibilidad, ¿cierto? Pero también en función de ti, ¿cierto? Y de la no exposición, tienes que pensar que habemos muchas personas conectadas, entonces yo obviamente la gran sugerencia siempre es a pedir ayuda, a hablar de estos temas, ¿sí? Así que, bueno, te agradezco, ¿cierto?, tu valentía de poder contar tu experiencia, porque sin duda que es difícil. eh, eh, y eso, ¿no? Si tuvieras algunas preguntas específicas, más técnicas respecto a lo que estábamos hablando. Yo creo que sería, es como, cómo hacer, cómo poder llegar, a lo mejor usted ha trabajado con muchos adolescentes, es cómo llegar a él para que pueda aceptar la ayuda. Yo creo Mm. que es como eso. Sí, es uno de los temas más complicados, po, ¿cierto? Porque finalmente tiene que ver con la alianza terapéutica, ¿cierto? Mira, yo no tengo la referencia exacta, pero sí hay algunos estudios que plantean que algunas personas incluso se demoran hasta 5 psicólogos para encontrar como el psicólogo que esperaban. Lo cual es bien desalentador, ¿no? Porque uno esperaría que todos tuvieran competencias mínimas de trabajo, pero también nos encontramos, ¿cierto? Porque estamos insertos en una situación de educación de mercado, por lo tanto, cualquier persona que tenga acceso económico puede estudiar psicología, y que está bien, ¿no? El sistema lo permite, pero las competencias técnicas es algo que yo creo que hay que tomarse en serio. Yo te recomendaría mucho que si buscas ayuda, ya que estás haciendo una inversión, si es que lo estás viendo particular o si es que estás recibiendo atención en salud pública, que averigües bien la formación de los colegas, que averigües bien que ojalá trabajen con metodología y con intervenciones basadas en la evidencia, ¿sí? Aquí no sirven las cosas, me van a perdonar aquí ya, pero las cosas hippies, ¿no? Aquí necesitamos intervención sistemática, intervención basada en la evidencia, intervención que sea efectiva, ¿sí? Pero hay un tema, además, que es transversal, que tiene que ver con la alianza terapéutica, y con los adolescentes demasiado difícil, ¿sí? Y con las personas adultas también, ¿no? Solo que con los adolescentes tenemos esta dificultad adicional, que es que en muchas ocasiones no piden ayuda por su cuenta, son llevados a atención. Versus un adulto que decide abiertamente pedir ayuda, ¿sí? Uno sabe que cuando trabaja en contextos con pacientes obligados, se triplica la dificultad, ¿no? Entonces, creo yo que buscar algún psicólogo o psicóloga que pueda atender la situación, invitarlo a pedir ayuda, ¿cierto? Buscar algunas estrategias para que él pueda expresar lo que le pasa, ¿sí? O sea, a los 12 años, en el fondo, es una etapa compleja, una etapa difícil, ¿cierto? Buscar otras salidas de lo que le ocurra a él emocionalmente. Aquí es donde aparece la mayor cantidad de gustos, ¿cierto? Que buscar gustos, que la música, el arte, ¿cierto? Algún tipo de deporte, en el fondo, cosas que lo saquen también de lo que está viviendo, pero eso no es suficiente, ¿sí? Ya. Un caso así de complejo y con estas características requiere atención, ¿sí? Ujú. Y requiere atención médica, requiere atención psiquiátrica si es necesario, y requiere atención psicológica y de toda la gama de profesionales que puedan apoyarlo en esto, ¿sí? Así que esa es la sugerencia, ¿ya? Mm. Y obviamente te agradezco, ¿cierto?, la confianza porque es complejo el tema, ¿sí? Ujú. Sí, muchas gracias. Jocelyn, y ahí habíamos dicho que cerrábamos por si acaso. Jocelyn, te escuchamos. Oye, ¿Sí? ¿Se escucha? Jocelyn, buenas, eh, No, se escucha cortado. buenas tardes. No se, Si uno ve, ya, Jocelyn, no se si uno escucha. Probablemente tengas que evaluar tu conexión a internet porque no se escucha. Se escucha cortado. no, no se escucha bien, Quizás el Jocelyn. micrófono. ahí, Prueba hablando más. No. ya, mire, quería consultar si es que, por ejemplo, al ver conducta, por ejemplo, que alguien comente o escriba, por ejemplo, de repente, o pueda escribir, no sé, que tiene así como ganas de no vivir o comentar eso,
¿cuánta probabilidad hay de que eso sea como un indicio de... No se escuchó la última parte, Jocelyn. Entiendo que Ya, lo que... no, no importa. No, definitivamente no se escucha. Mm. Eh, Entiendo que me planteas la idea de que si alguien escribe sobre la muerte o sobre querer desaparecer, si lo tomamos como un indicio de... Sí, dedito para arriba, no. No se escucha. Bueno, si iba por ahí un poco la pregunta, ¿cierto? Y para dar finalización a este tema, efectivamente, alguien que de la nada se pone a hablar sobre la muerte y antes no estaba dentro de su repertorio conductual, aparecen ideas repetitivas sobre los pensamientos de morir o de accidentes o cosas por el estilo, hay que preocuparse. Puede ser un indicador implícito de que algo está ocurriendo. Pero tampoco debemos olvidar que los pensamientos sobre la muerte o sobre desaparecer son muy comunes. ¿Sí? Yo siempre les digo, hagamos el siguiente ejercicio. Si yo les pido que levantemos la mano las personas que hemos estado en contacto, más allá de los pacientes, ¿no? Personas que han estado en contacto con alguien cercano, uno mismo, familiares, vecinos, que haya tenido alguna relación con el suicidio, probablemente me van a levantar la mano por sobre un 60%. ¿Sí? Entonces, es porque las ideas suicidas y hablar de la muerte en general es común, ¿sí? Pero cuando empiezan a aparecer las ideas de querer desaparecer o querer morir, ¿cierto? Deja de ser normal en el fondo. Debemos buscar algún tipo de ayuda, ¿ya? Ahora, eso nos trae toda una línea de discusión respecto a la eutanasia, respecto a la muerte digna, ¿cierto? Que es una discusión muy válida, ¿no? Pero, y ahí generalmente a mí me preguntan, en el fondo, qué opinión tengo al respecto. Y yo le digo, bueno, yo me posiciono desde un lugar. Yo tengo una epistemología en mi mente y además me posiciono en un lugar. Yo soy psicólogo de la atención pública de salud. Por lo tanto, preservar la vida está dentro de mi línea de intervención. ¿Sí? Pero eso no quita que yo pueda tener una opinión personal, pero mis opiniones personales quedan afuera del box. ¿Sí? Así que si alguien aparece con este tipo de ideas sobre la muerte, sobre querer desaparecer o algo, hay que poner ojo. ¿Sí? Y hay que instalar la confianza suficiente para poder preguntarlo más y instarlo a que pueda pedir ayuda. ¿Sí? Espero que haya sido esa la pregunta, yo. Lo siento mucho que no hayas podido concretarla, pero de verdad se está escuchando muy cortado. ¿Ya? Muchas gracias a todos y todas. Sí, entiendo yo, no sé si en este caso, Juan Ignacio, se manda ese link como de satisfacción o nada que ver. No, los Perfecto. participantes no tienen evaluación ahora, pero vamos a tener concurso. Pero tenemos Así concurso, claro, que obviamente. de El que valga verdad la pena estar queremos... esperando hasta las 9:10. Ujú, Sí. súper, Gracias a puntual, todos, pero de verdad. excelente. Muchas gracias a todos por su escucha, por sus preguntas, por la atención y por estar conectados, sobre todo porque es jueves a las 9:10, así que se agradece un montón. Así que, Una por cañada, supuesto, sin voz. a, a todos, todas, muchas gracias por su participación, porque si estuviese solo yo, si estuviese solo Jorge, esto no podría existir. Así que de verdad, muchas gracias. Y obviamente agradecer a Jorge por la excelente exposición, se notó mucho interés por todas las personas que están aquí. Y ahora vamos a proceder con la, con el concurso. ¿Sí?